Pichincha Universal, generando noticias. Saludos cordiales a Camilo Restrepo, presidente de la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Camilo. Un gusto. Muchas gracias, Guacho. Muchas gracias, María Isabel, por la invitación. Una emisora tan importante que llega a todos los rincones de la provincia y que creo que tiene una línea editorial independiente, autónoma, que satisface. Gracias, Camilo. Bueno, el antecedente estuvo aquí Martín Sánchez, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Él sostiene que en los 2 últimos años el núcleo de la SUAY no ha recibido al menos $500,000 que le corresponde, lo que va en desmedro de la provincia, y que no puede hacer uso de su sala de teatro ni museos por falta de presupuesto y personal. Pero amplió la información señalando que esto le sucede prácticamente a todos los núcleos, mientras la matriz prácticamente concentra todos los recursos que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le quiero invitar, señor presidente del núcleo central o de la matriz, a que escuche lo que nos dijo acá en la primera emisión de Punto Noticias. Escuchemos. Lamentablemente, el señor presidente de la sede nacional, como manifestó el día de ayer en la comparecencia que tuvimos en la Asamblea Nacional, la sede es la sede y el resto de los núcleos son otra institución. Así de sencillo. Entonces él toma el presupuesto que es para la sede y los núcleos tenemos que sobrevivir con lo que poco o nada podemos manejar. La ley, si se cumpliera la ley, nosotros deberíamos haber tenido alrededor de 250,000 más en los últimos 2 años, es decir, 500,000 en estos 2 años, sin contar 2017, ojo, porque no hemos puesto en este reclamo 2017. Entonces, esto es una situación que genera una grave alerta, puesto que el problema no es solo con el ASUAY, el problema es un tema a nivel nacional. Es decir, mientras aquí tienes poco más de $8 millones, en el ASUAY estamos con $690,000. Para manejar una infraestructura que comprende 3 espacios, uno de ellos patrimonial, pero en 2 de ellos patrimoniales, el uno es una casa patrimonial y el otro en este caso es un museo de sitio, con vestigios arqueológicos que hoy la ciudadanía de la SUAY está privada de acceder. No se cumple entonces, dijo el presidente de la Casa de la Cultura de la SUAY, el artículo 167 de la Ley Orgánica de Cultura. Su respuesta, por favor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo creo que es importante señalar que mi deseo no es entrar en una polémica con el señor director provincial del núcleo de la SUAY, pero sí, obviamente, aclarar los planteamientos que él los ha realizado. Y lo hago por respeto a la institución y por respeto a la ciudadanía. Yo creo que los problemas internos de la Casa deben ser tratados al interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para eso, la propia ley y la historia de la institución ha señalado que existe una instancia superior al presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de cada uno de los directores provinciales, que es el encuentro de los 24 directores provinciales más el presidente nacional de la Casa de la Cultura y el ministro de Cultura, que conforman la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es donde democráticamente se resuelven los problemas que puedan existir alrededor de la institución y obviamente se discute el camino a seguir en las políticas culturales. Es decir, ese es el espacio donde podemos conversar, dialogar y discutir y enfrentar los distintos criterios y opiniones, porque para eso está esa instancia. Ahora, cuando se trata de recursos públicos, se torna un tema público y en ese sentido el cumplimiento o no de un artículo de la Ley Orgánica de Cultura sí que es de interés público. La pregunta es concreta, ¿se lo está haciendo o no? Lo que yo no he dicho en ningún momento que no sea público. Lo que yo he dicho es de que los problemas deben tratarse primero en una instancia al interior de la institución, y obviamente somos una institución pública y todos los ciudadanos que tenemos una responsabilidad como servidores públicos estamos frente a la opinión pública y es nuestra responsabilidad rendir cuentas a cada uno de los ciudadanos y a los organismos pertinentes. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Yo voy a dar lectura y les pido que ustedes también, si lo pueden hacer a nivel de la tecnología, entrar en lo que es la Ley de Cultura, en el artículo 167, para que podamos comprender cuál es el problema. O sea, básicamente habla de lo tengo la Ley Orgánica de Cultura. Yo lo tengo en físico y por favor, quiero dar lectura para que podamos
O sea, tener claro de qué se trata. de Esa qué es la lo que idea. se trata y cuál es el problema. Por favor. Dice el artículo 167 de la Ley Orgánica de Cultura, con el objeto de que los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumplan su finalidad, los recursos asignados anualmente por el ente encargado de las finanzas públicas a favor de estos se distribuirán conforme a las siguientes variables y establece 4 variables. Pero, ¿cuál es el contenido del artículo? El artículo lo que está diciendo es que, con el objeto de que los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura puedan cumplir con su finalidad, los recursos que les han sido asignados a estos, a los núcleos, por parte del ente rector se distribuirán de la siguiente manera. El presupuesto de la institución está dividido en 2 partes. Una que es para la sede nacional y otro para los núcleos provinciales. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en la maniobra que se hizo cuando se expidió el reglamento a la Ley de Orgánica de Cultura, que fue publicado la noche anterior del día 24 de mayo del año 2017. Entonces, ¿qué pasó en el reglamento? En el reglamento dice, pero primero que quede claro que no son los fondos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, No los que se que no asignan son Los a cada, fondos del a cada ministerio núcleo. que se asigna a cada núcleo. a cada núcleo, cada núcleo. pero no a la sede nacional. A la sede se le asigna un presupuesto especial. Que son 8 millones en este caso. Más o menos son menos. 8 millones. Ya. Y el resto se asigna a los cada núcleos núcleo. provinciales. Ya, aquí está el Lo problema. que la ley dice es que los recursos de los núcleos se distribuyan de acuerdo a este mecanismo que establece. Pero el reglamento, y que es lo que plantea el director provincial, De Azuay. es de que el monto total Se distribuye equitativamente. se distribuye equitativamente entre los núcleos provinciales. ¿Y qué queda para la sede nacional? Absolutamente un solo centavo. ¿Y qué es lo que dice el reglamento de la ley? El reglamento de la ley en su artículo 140 dice, en una palabra completamente ajena a lo que es la institucionalidad del país, dice, costos de la sede nacional. Los costos que se generen en la sede nacional y de la Junta Plenaria serán asumidos en partes iguales por los 24 núcleos provinciales. Es decir, le deja a la sede nacional absolutamente sin un centavo a nivel de presupuesto. Eso no lo dice la ley. Entonces hay una Claro, hay confrontación claro, entre lo que dice la ley y lo que dice el el reglamento. reglamento. Frente a esta situación, asumo yo la presidencia y ¿qué es lo que hago? Poner en consideración de Junta Plenaria esta contradicción entre lo que dice la Ley de Cultura y lo que dice el reglamento. Por obvias razones jurídicas, la ley está por encima del reglamento. Es decir, ahí no hay discusión jurídica. Y que de los 24 directores provinciales, más el presidente nacional que soy yo y el ministro de Cultura, de los 26 votos, 25 votos, incluidos los votos del señor presidente o director provincial del núcleo de la SUAY, fue de que prima la ley y no el reglamento. Entonces, así hemos venido operando. Frente a esa resolución, el ministro de Cultura, y porque también se había expedido en el periodo anterior del ministro encargado, el economista Arauz, se había expedido un acuerdo ministerial que viabilizaba el reglamento. Entonces el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, frente a esta resolución de Junta Plenaria de 25 votos, con el voto salvado de él, de 25 votos, de 25, de que se dé cumplimiento a la ley y no al reglamento, deroga ese acuerdo ministerial. Es decir, no existe confrontación al interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, más allá de lo que ha planteado el señor presidente del núcleo de la SUAY y en la última comparecencia que estuvo acompañado de 2 directores provinciales las competencias, más. Y creo que tiene relación con lo que usted acaba de decir, Camilo.
En el artículo 152 indica que las competencias de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, encargada exclusivamente de la coordinación, la planificación y evaluación del trabajo de los núcleos provinciales y de la producción, circulación y acceso a las obras, bienes y servicios artísticos, culturales y patrimoniales. Si es que es así, entonces, ¿se cumple o no se cumple estas tareas específicas de parte de la Casa de la Cultura? Claro que se cumplen, porque la sede nacional debe administrar, porque de lo contrario, si no lo hace la sede, nos preguntaríamos qué pasa con el Museo Nacional. Son 4 museos que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su sede, que es el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Instrumentos Musicales, el Museo de Etnográfico y el Museo de Arte Colonial. ¿Qué pasa con la Biblioteca Pública Nacional? ¿Qué pasa con el Ágora? ¿Qué pasa con el Teatro Nacional? Con las distintas salas, como de Metro Aguilera Malta, como Prometeo, como la radio también. Benjamín Carrión, con 2 radios que tenemos, una FM, otra AM. Es decir, ¿qué pasa con todo eso? ¿Quién es el que gestionaría? Es la sede nacional la que gestiona y ha venido gestionando. Ese es un patrimonio de todos los ecuatorianos, es un país de todos los núcleos provinciales. ¿Qué pasa con el Ágora? ¿Qué pasa con el Teatro Nacional? ¿Quién es el que va a gestionarlo? Es decir, somos nosotros los de la sede nacional. Y también establece los elencos. Tenemos el Ballet Ecuatoriano de Cámara, tenemos el Conjunto de Cámara, está la Camerata y está el Teatro Ensayo, que por más de 20 años. Entonces, eso dice taxativamente que es responsabilidad nuestra el coordinar y trabajar con los elencos nacionales. Estas son competencias nuestras. Entonces, ¿dónde está el problema con el núcleo provincial de la SUAY? ¿Qué es lo que él, según escuché, es lo que está pidiendo? Que dice, todo el problema que se arma es que debería tener $250,000 más del año 18 y $250,000 más en el año que estamos cursando en el 2019. Es decir, que se le estaría perjudicando en $500,000. Es lo que dice. ¿Cómo es la aprobación del presupuesto? Si me permiten, yo les explico. Claro. Nosotros, la institución, de acuerdo al artículo 151, es una institución desconcentrada. Esto quiere decir que hay una UDAF, que es la Unión, que es la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera, y las EODs, que son dependientes en términos de desconcentración de la UDAF. Entonces, ellos elaboran su presupuesto y plantean un monto. Por poner un ejemplo, la provincia de Pastaza dice, yo quiero para el año siguiente, que ya debe de empezarse a trabajar, para el año 2020, yo quiero 2 millones. Y pone, y manda justificando los 2 millones. Y así las distintas provincias. ¿Qué hace la UDAF? Que hace la sede nacional? Recoge todos esos planteamientos y los presenta al Ministerio de Finanzas, sin topar en absoluto, sin observar en absoluto nada, porque esa es la facultad de los núcleos de solicitar lo que ellos a bien consideren, a bien tengan. Es el ministerio. Entonces, que luego dice sí o no. El ministerio es el que remite la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional, y es la Asamblea Nacional la que aprueba el presupuesto de la institución, en este caso, pues el presupuesto nacional, y entre ellos el presupuesto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con los montos que ellos consideran que ese debe ser el monto, que es un monto que ha venido dándose históricamente casi el mismo, es decir, durante 4 o 5 años. ¿Dónde está el que nosotros debamos? En absoluto. Lo que él señala, los $500,000, no es que se les haya retenido en Quito ni nada, es el cálculo que él hace, tomando también el presupuesto de la sede nacional, tomando el presupuesto más el de los núcleos, ya no le corresponderían, por decir, 800,000 que tiene ahora, sino que tendría más 250,000, según él, ahora $1,050,000. Entonces, estos 250,000 es los que hace referencia, pero aún que es en una interpretación incorrecta de lo que es la ley de cultura que está aquí. Por eso yo les pedí con toda educación que ustedes lean tal como está y consta en la ley. Entonces es una contradicción entre la ley y obviamente el reglamento. El reglamento, como señalé en la Junta Plenaria, fue desconocido
por los 25 miembros. Le pedimos al ministro de Cultura de que solicite una reforma, porque el reglamento a la ley lo hace solamente el presidente de la República. Le pedimos que él, como ente rector, que estaba plenamente de acuerdo en que primero, no es aplicable el reglamento por estar en contra de la ley. Y después, ya el Ministerio de Finanzas también dijo que era una cuestión que no era aplicable, y por lo tanto es el Ministerio de Finanzas el que ha procedido a continuar en la forma anterior y obviamente con la interpretación que tienen igual a la mía sobre que prima la ley antes que el reglamento. El ministro de Cultura planteó la reforma. Primero, derogó el acuerdo ministerial, que ya es una política desde del ente rector de la cultura. Segundo, planteó una reforma, precisamente derogando este artículo en que dice que la sede nacional, que es el organismo que tiene que planificar, que tiene que coordinar, que tiene que articular, que tiene una cantidad de gestiones que realizar, que no tiene un solo centavo de acuerdo al reglamento, sino, como acabamos de ver, que dice que los núcleos provinciales pondrían un aporte para el funcionamiento tanto de la sede nacional como de la Junta Plenaria, que es la máxima institución. Para concluir, lo que se quiso fue terminar con la matriz, con la sede nacional. ¿Para qué? Para que los núcleos queden solos, volando como meteoritos en el aire, y tenían que aterrizar en algún lado. Tenían que haber aterrizado en el Ministerio de Cultura y por lo tanto se constituía la Casa de la Cultura en un ente dependiente del Ministerio de Cultura, y eso es lo que no permitimos y no vamos a permitir, porque la Casa de la Cultura va a cumplir ahora en agosto 75 años de una vida libre, de una vida autónoma, creando y suscitando la cultura en el país. Vamos a recapitular. Por cierto, estamos con el doctor Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Básicamente nos ha referido el doctor Restrepo a tres premisas básicas. La primera, que no es la matriz la que define los presupuestos para cada uno de los núcleos, sino la ley y además el Ministerio de Finanzas. Segundo, que son los núcleos los que solicitan su proyección presupuestaria y el Ministerio revisa la disponibilidad presupuestaria y les dice cuánto hay para cada uno. Y tercero, que detrás, yo no sé si es que de la ley de cultura o alguna otra intención, estaba la desaparición de la matriz de la Casa de la Cultura. Ahora, a todo esto hay hechos, doctor. La matriz de la Casa de la Cultura tiene $8 millones en el manejo para planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación del trabajo de los núcleos provinciales. Así habla de las competencias el artículo 152. Y sin embargo, provincias como el Azuay manejan presupuestos de $750,000 que su presidente ha dicho no permiten manejar museos como el de Pumapungo, me parece que era, bueno, como los distintos tesoros, y como distintos tesoros culturales que tiene la provincia del Azuay. Por tanto, yendo ya a esas cifras, ¿no suena como un poco elevada la cifra de 8 millones para planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de del trabajo de los núcleos provinciales versus esta indefensión o bajos recursos que tienen los núcleos, adicionando una situación? La caída tan importante de los presupuestos para la cultura en general. Sí, si me permiten la primera parte, yo quiero señalar lo siguiente. En el artículo 10 se crea el Sistema Nacional de Información Pública, que me parece que es una necesidad que la cultura tenga un sistema de información y que podamos contar con un sistema y un mapeo nacional de los actores culturales, tanto individuales como colectivos. Para eso, en el artículo 10 genera lo que se llama el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que es el RUAC. Pero el objetivo es ese. Pero cuando vemos y se les hace participar en las elecciones de la Asamblea Provincial para elegir a los miembros del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a su director provincial,
a personas que no son de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya estamos hablando de otra cosa. Es decir, miembros de una institución son los miembros de la Casa de la Cultura ¿No Ecuatoriana. es una élite, doctor? No importa. ¿No están, Pero- no están dejando por fuera a todos los actores culturales que precisamente Los integran gestores ese RUAC? culturales. O sea, pero ese no es el mecanismo. Podemos después Discutirlo discutir si es y o hablar no en la- es una élite, porque la casa tendrá alrededor de 10.000 miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ok. Es decir, que si usted me dice que habrá que democratizar aún más a la casa, yo le diría Hay que hacer el compartimos proceso. plenamente, hagamos el proceso, busquemos los mecanismos, pero que no se cree una instancia ajena a la institución para que vaya a definir quiénes son las autoridades de esa institución sin tener ninguna Un razón sustento de legal. existir. O sea, Entonces, los que integran el RUAC No, no no, tenían por qué haber ido a no, elegir exactamente. los funcionarios de la sede, dice usted. Exactamente. Ujú. Y Martín es producto de RUAC. Ya. El compañero de Manabí, que está también con Martín. Como lo era es Francisco de Ordóñez, RUAC, que a la final como era terminó Francisco renunciando. Ordóñez también de RUAC. O lo es Luis Nahuel, Ujú. se me fue el nombre. El de El- Pichincha, el actual, García, el actual. Luis García, que es también. Es decir, si había que democratizar a la institución, vayamos hacia un proceso desde la institución. Yo, hace 25 años cuando ejercí, democraticé la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las elecciones se democratizaron. Antes eran simplemente los presidentes quienes nombraban lo al recuerdo. presidente. Cuando yo fui electo por los directores de sección, más o menos por 500 personas. Representaban a cada una de las secciones de historia, de geografía, de pintura, de música, etcétera. Entonces sus directores, es lo que en una gran reunión en Quito que se hizo, de ahí se nombró al presidente. Es decir, eso fue una democratización, tanto en la elección cuanto en el ejercicio Ya. de Usted lo me que es contesta con la democracia. legitimidad de los representantes de esos núcleos, pero vamos a los hechos que le comentaba. Sí. ¿Tanto presupuesto para estas competencias? Sí, porque no solamente son esas competencias, Ya, sino que, todas las otras sino que había notado. son los que yo ya había señalado. Pero en la ley dice esas competencias. Otra cosa es lo que hace la Casa de la Cultura y lo ha hecho históricamente y ha mostrado pues su trabajo en diversos ámbitos de la cultura. Pero sin embargo en ese artículo 152, por eso es que le conecto con lo que usted nos manifestó. Sí, sí. Había una intención de desaparecer la matriz. Así es como está en esa ley, entonces no habría que modificar la ley. Hay que modificar la ley porque efectivamente no es una ley que sea transparente, no es una ley Claro, que no está clara. responda a lo que es una institucionalidad. Nosotros, al tener todas las, yo pregunto, ¿quién es los que asesoran jurídicamente a los núcleos provinciales? Los núcleos provinciales no tienen abogados. Los núcleos provinciales no tienen planificadores. Es decir, es la sede nacional la que sustenta, en la cual se basan todos los núcleos provinciales para poder realizar sus proyectos de inversión. Pero ¿y Para la gestión? Si no tienen dinero, ¿cómo gestionan todos los distintos patrimonios que Es la están a su lucha que haber? debemos hacer la Junta para que el Estado comprenda que la cultura es uno de los resortes fundamentales para el desarrollo de los pueblos y juntos pelear para que se le dé el presupuesto que merece, que obviamente en eso me sumo al director provincial del núcleo de la SUAY para reclamar juntos, para Ya, que nos den porque ellos los dicen recursos que lo que hay es tienen que dar. centralismo. Ellos dicen lo que estamos Claro, diciendo es volviendo al concentración. centralismo de siempre en materia de la administración de los recursos. Claro, no puede haber centralismo porque yo no represento al centralismo, yo soy amazónico, así que Pero sí mal generó puedo- una conflictividad puedo. muy especial con Pichincha, por ejemplo, en el manejo del núcleo y en el manejo de la sede, que están ubicados en una misma provincia, y prácticamente el núcleo de Pichincha terminó desapareciendo, porque nunca contó con un solo recurso y no tuvo el apoyo de la sede central, o no es así. Se dio esa problemática. Se dio la A lo mejor porque problemática, está escrita en la ley. Se pero dio la entonces es medio problemática, perverso. pero hemos mantenido, digamos, las cosas en paz. Ellos tienen un presupuesto de alrededor de $900,000, trabajan en lo que ellos les corresponde. Y la sede nacional cumple su papel. Cuando ellos necesitan el apoyo mío, en este caso como presidente nacional, ellos tienen todo el apoyo y así venimos trabajando.
Yo Me iba a quiero mostrar, señalar- exacto, un Sí, detalle tengo- del tengo presupuesto. en el núcleo de la SUAY tiene 923,000 en el 2014. En el 2015 tiene 725,000. Es decir, ahí hay 200,000 de rebaja, donde yo no he estado. Es decir, ahí eran los núcleos también que reclamen. En el 2016 tenemos 647,000. En el 2017 está 710,000. Y en el 2018 tenemos 744,000. Es decir, he ido subiendo en el periodo que yo he podido, que fue en el 18, que es mi primer periodo, porque el 2017 es un presupuesto prorrogado por el cambio de presidente de la República, siguió vigente el presupuesto del año que estuvo ya planificado. Y en el 2019 tenemos $680,000, que es lo que tiene el núcleo provincial de la SUAY. Es decir, este es el comportamiento histórico del presupuesto, no es que se les ha bajado a ellos, se les ha tomado Como un propósito. solo centavo por parte de la sede nacional. Hay un pequeño descuento. $68,000. Me Sí, parece que- en el año 2019, pero eso corresponde a lo que ha rebajado el Ministerio de Cultura, y yo puedo indicarles a ustedes 10, 20 oficios al presidente de la República y al Ministerio y al ministro de Finanzas reclamando de que no se topen los presupuestos de la Casa de la Cultura ecuatoriana, de que debe comprenderse el papel de la cultura. Yo creía Entonces, que nos iba a mostrar, doctor, en qué se van esos 8 millones, o sea, qué es lo que más concentra los recursos, porque quiero comunicar a la audiencia que el 13 de junio pasado la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, con 102 votos a favor, las resoluciones de fiscalizar la distribución equitativa de recursos que está planteada en la Ley Orgánica de Cultura. Y el proyecto de resolución fue planteado por la asambleísta de la SUAY de Creo, Lourdes Cuesta, quien solicitó la comparecencia del ahora exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, Néstor. Bueno, quedó Claro, Néstor Perdón. Camilo Restrepo. Es que le han puesto solo el primer nombre. Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Joaquín Moscoso, director nacional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Sí, es una invitación que hizo la señora asambleísta de la provincia de la SUAY, obviamente por pedido del presidente o del director provincial del núcleo de la SUAY, y eso lo recogió la Asamblea Nacional. Ya, pero el fondo es fiscalizar la distribución equitativa. Sí, sí, conmigo no hay ningún problema, porque estoy fiscalizado todos los santos días Sí. por la opinión pública, y tengo la página web abierta para que todos los ciudadanos estén enterados, y bienvenido sea la Asamblea Nacional, bienvenido sea el Congreso Nacional. Y yo asistí a la Asamblea Nacional y ahí expliqué todo lo que había que explicar, aunque yo no soy funcionario sujeto a juicio político. Claro. Pero de todas maneras, las veces que la Asamblea Nacional me llame, iré a la Asamblea Nacional a dar las explicaciones, porque como funcionario y como ciudadano siento mi deber Claro. estar cuando me soliciten la información. Pero por el Bien, interés sí. público, ¿en Por qué se interés va público. tanto el tema de O los hay una- recursos? o no una ¿Cómo está distribución distribuido? equitativa? Exacto, Claro. el pastel de esos 8 millones. Bien, primero que no son 8 millones, Ya. son Son 7. 5 millones. Ajá. Son 5 Hace- millones. se- ¿Por se- qué se- son 5,800,000? ¿Por qué es lo que se habla? Lo mismo que explicarle qué es lo que dijo uno de los señores asambleístas, no importa el nombre, Ya. de que se da a entidades privadas de una manera así irresponsable. ¿Qué es lo que sucede? El Ballet Ecuatoriano de Cámara es un grupo cultural importantísimo en el Sí. país, Ya. que tiene 25 años de vida y que está asociado a la Casa de la Cultura alrededor de 23, 24 años, y ellos reciben por parte del ministerio directamente otorgados los recursos por el Ministerio de Finanzas para el ballet, pero lo hace a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero sale con nombre y apellido, no sale para la Casa de la Cultura Va para- Ecuatoriana. Ya, pero eso sale está para el aparte de los ballet. 5 millones. Eso no se cuenta dentro de esos 5 No, millones. es para darle razón a usted cuando Ya. habla de los 8 millones. Ya, chévere. Es para darle Muchas razón gracias. a usted. Entonces, si le quitamos lo del ballet ecuatoriano de cámara, entonces quedamos en los 5,800,000. Muchas gracias. Ahora, solo para decirle, ahora nosotros en los 2 años que estoy, hemos logrado reducir en un 21% los empleados de la Casa de la Cultura también Ecuatoriana. es otro tema. Es decir, han salido alrededor de 50 empleados. Ya. Esto significa que ha habido todo un trabajo. Usted hereda, doctor, pero ¿cuántos funcionarios son?
Son 3.000. No, que dio una cifra Nos dio bastante una cifra muy exorbitante. elevada, claro. No. Nosotros Poco más. O 300. no. Ahí sí Nosotros está, no voy a lanzarla. Nosotros en este momento tenemos 228 Ya, funcionarios. sí. Los 228 funcionarios son para una biblioteca nacional que tiene cientos y cientos de estudiantes todos los santos días. Tenemos la memoria histórica fílmica del país, donde están solamente 5.000 películas ecuatorianas, más allá de las internacionales, que es en la Cinemateca Nacional, que tiene consulta pública, donde usted va y pide una película, la que sea La Tigra o cualquier película, Los Hieleros del Chimborazo, qué sé yo, y se sienta y ve la película tranquilamente. El problema, Tenemos doctor, es que él decía que tenían solo tres empleados en Azuay. Ellos son alrededor, yo creo, Sí. pero no pueden ser menos de 15. Ya. En este momento acabamos de conseguir 6 empleados, que él ya lo sabe porque venimos trabajando varios meses. Fue un planteamiento incluso que nació de él una vez que se supo que ya desaparecía la Supercom. Él me llama, me dice, va a desaparecer, qué posibilidad hay de que veamos que estos funcionarios que están aquí en Cuenca puedan quedarse en la sede, En el núcleo. En el núcleo. Entonces les dije, con todo gusto, hagámoslo, y efectivamente ya están hoy día. Pero la Supercom. Se incorporaban, sí, ¿Y por qué de esa institución acá? porque se cerró la Supercom. Ya. Entonces, en vez de que vayan a la desocupación. a la desocupación, entonces pasaron a ser funcionarios del núcleo provincial. Son 6 funcionarios y ya la partida presupuestaria ya está en el núcleo provincial. Es decir, los recursos desde el Ministerio de Finanzas pasa directo por nosotros allá. Y ya están 6 funcionarios más. Ahora, entiendo yo la desesperación que él tiene, pero es un problema heredado de él también, de tener un núcleo bastante grande y con un personal reducido y un presupuesto reducido, Pero tendrán que es las lo mismo que me pasa a competencias, mí. tendrán las competencias los heredados de la Supercom. Digo porque es un tema cultural. Sí. Es decir, van a aportar porque me imagino Claro. que pueden ser contadores, pueden ser, hay ya. varios En comunicadores, temas de administración. hay comunicadores, es decir, no son expertos en el campo En cultural, lo pero cultural. sí en el manejo de la plata, que es la misma en cualquiera Porque de las de lo que aquí instituciones. planteó, quería que de pronto de esos 212 pudiese ir alguien en comisión de servicio, no sé, a Claro, Cuenca. pero hay Eso es complicado. Hay quebramos todos porque que un funcionario que pueda trasladarse de la ciudad de Quito a la provincia tiene que primero contar con la voluntad de él y segundo tener los recursos para poder cubrir lo que significa Pero se el podría costo. hacer todavía un ajuste adicional a esta cantidad de empleados. Estamos haciendo un ajuste Ya. de esto para que sea realmente sumamente eficiente, pero no es este el problema. El problema es de que consideran que debería dividirse todo lo que corresponde al presupuesto de igualitariamente. la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Claro. eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque es matar a la sede nacional, ¿o no? ¿Quién va a administrar la sede nacional? ¿Quién va a administrar los teatros? El Teatro Nacional necesita técnicos de luces, necesita técnico de piso, necesita técnico de sonido, necesita tramoyistas. Entonces lo que Es se decir, necesita es como el subir agua. para todos los núcleos. Claro. Exacto. El presupuesto. O sea, no Pero peleemos- eso no va a ser posible no- porque el gobierno está recortando presupuesto para la cultura Claro. formidablemente. Pero claro, Qué pena la no cultura. peleemos por dividirnos la pobreza. Peleemos para que el Estado dé lo Entienda. que corresponde y entienda que hasta el momento, hay que decirlo con toda sinceridad, el Estado no nos ha Claro, apoyado. porque el sistema es perverso No, al final. es un Hay sistema- núcleos que no tienen recursos para actuar cuando la cultura es un eje transversal de absolutamente todo. Pero claro, y no es simplemente, como yo le señalo, en el año 18, por ejemplo, el núcleo provincial de Pichincha, si podemos tomar uno como referencia, tenía en el 752,000 y el núcleo de la SUAY tenía 744,000. Es decir, no es que existe una política en contra de la provincia de la SUAY, no, de ninguna manera. El que más tiene es el núcleo de Guayas, que es 1.200.000. Pero este es un histórico que ha venido, Claro, porque digamos, además en ese sentido. es una provincia muy es grande, una ¿no? provincia que tiene 1.200.000. Pero hay provincias que tienen de 162, como la Santo Domingo de los Áchilas. Manaví, Es una ¿cuánto provincia- tiene? Manaví es una provincia también Porque es enorme. importante Es una provincia número, ¿no? y tiene 357,000. Es una la provincia mitad de gigantesca. Azuay. Es una provincia gigantesca y tiene 357,000. Es decir, ese es Claro. el problema de la pobreza con que trabajamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana todos.
¿Y todos. cómo se auditan todos estos recursos? Porque 1.200.000 en Guayas, Sí. pues, habría que ver en qué se invierten, ¿no? Sería interesante verlo. Pero una pregunta final, sería la doctor. final. A lo de fondo, ¿no? ¿Dónde radica la importancia de una independencia de la Casa de la Cultura en función de una intención anterior de, en efecto, trasladar hacia un Ministerio de Cultura el desarrollo de las políticas culturales y, en efecto, dejar con menos protagonismo a la Casa de la Cultura? Ustedes sostienen que debe mantenerse como una institución independiente, autónoma, pero ¿para aportarle qué al país? Para aportarle lo que hemos venido haciendo, sino que hay que entender el desarrollo de los pueblos. Es decir, yo voy a poner en el movimiento social un poco para que veamos. En determinado momento fueron los trabajadores quienes tuvieron la importancia fundamental para la lucha social, para el avance y las conquistas que necesitaba una sociedad. Posteriormente fueron los estudiantes, pero eso no quiere decir que ha desaparecido la lucha de los trabajadores, pero cobra importancia el movimiento que en ese momento las demandas así lo retan, que son los estudiantes. Posteriormente vinieron los indígenas. Es decir, ese es el desarrollo. La Casa de la Cultura cumplió un papel fundamental desde hace 75 años. No habían editoriales, no habían teatros, no habían salas de exposiciones donde se encontraban los pintores. Era la casa de los artistas. Pero ahora la sociedad se va diversificando y la Casa de la Cultura, ¿qué es lo que está haciendo? Dejar un poquito de lado, no quiere decir dejar de lado, pero sí mirar hacia otro lado, ya no solamente a las bellas artes, que lo seguimos haciendo. Ustedes en este momento ven, por ejemplo, el fondo editorial como las dos últimas publicaciones que son estas, pero hemos mirado también a ese laboratorio permanente que es la vida cotidiana de los pueblos a través de lo que son la danza, los saberes ancestrales, el conocimiento de la pluriculturalidad. Es decir, estamos también volcados a encontrarnos con ellos. Se va a acercar a los núcleos, doctor, se va a acercar a los núcleos, perdone que le corte por el tiempo, pero por ejemplo aquí me pasa un dato muy importante, Melinka Huiracocha. En el caso de Manabí, la crisis es más grave por el estado en el que quedó la infraestructura cultural después del terremoto, claro, y apenas $388,000, de los cuales solo 80,000 son para ejecución de proyectos. Es realmente triste, lamentable. Claro que es triste y lamentable, y es lamentable que habiendo sufrido lo que sufrió el 16 de abril de hace 2 años, no se le haya apoyado a la Casa de la Cultura. Yo estuve en Manabí y conseguí, junto con el director provincial, con Fidel Intriago, gracias a los esfuerzos de los dos, un terreno de más de 2,000 metros junto al municipio que pertenecía a Senagua, para que ahí se construya la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y no en el espacio que está ahora, que es un espacio bonito, un espacio lindo, pero que está cerca al río y cada vez que crece se inunda. Pero eso hemos hecho. Es decir, hay conquistas que hemos logrado, pero que desafortunadamente no son no son económicas para poder activar el desarrollo cultural, pero sí son bases que estamos sentando en cada una de las provincias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha estado con nosotros, muy amable, y por la claridad sobre todo de cada uno de los elementos que han sido aquí planteados. Para eso existe precisamente un periodismo de calidad con contraste y verificación. Muy bien, muy amable, éxitos en la tarea de acercarse a los núcleos. Muchísimas gracias. Trabajar juntos en lugar de pelear, nos dice. Sí, es mi obligación el unirlos, y por eso mi intención no ha sido aquí confrontar, sino simplemente aclarar y agradecerles a ustedes por la invitación, y adelante. Gracias, doctor. Muy amable. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.